Bien, vamos a tener hoy la parte número 52 del tema La paz de Dios, que va a tratar de Efesios capítulo 5. Y vamos a dar inicio con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos dirigimos a ti para que nos ayudes a buscar este conocimiento que tú puedes darnos sobre tu palabra, especialmente en un tema como el de hoy, que va a dar tanto de sí, Señor, y que seguramente aún nos tienes más sorpresas reservadas. Te agradecemos por lo maravilloso de tu palabra, porque cuanto más ahondamos en ella, más maravillados quedamos de qué gran profundidad llega a tener. Te queremos pedir tu bendición sobre todo tu pueblo, y que nuestras mentes estén centradas en todo lo que tú nos quieres mostrar. Que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando a toda la verdad. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, pues como os decía, el tema de hoy es Efesios capítulo 5. Pero he de deciros que el jueves ya tenía terminado el tema, hoy es sábado, y resulta que me equivoqué, no estaba terminado el tema. Porque ayer mismo, viernes, me empezaron a venir una serie de conceptos a la cabeza sobre el tema que me vi obligado a tener que coger otra vez la Biblia, el texto, a buscar, a extraer cosas que me iban viniendo conceptos realmente que para mí han sido un auténtico, bueno, para mí un descubrimiento que yo ni me imaginaba. Sí que es cierto que Efesios 5 tiene una parte de ese texto, una implicación con el tema matrimonial. Y todos sabemos la implicación del tema matrimonial entre esa comparativa también de Cristo con su Iglesia. Pero realmente este tema creo que nos va a llevar a eso, pero con unos datos realmente impresionantes. Pero como el tema sería demasiado extenso, me veo obligado a tenerlo que hacer en dos partes. Y hoy vamos a leer Efesios 5 en general, vamos a adentrarnos en él, pero habrá una parte que me tendréis que perdonar porque no la voy a presentar directamente hoy, sino que lo deberemos hacer el próximo día y sinceramente creo que valdrá la pena. Pues bien, dicho esto, ya hablaremos sobre las imágenes. Vamos primero a esto otro. Las noticias de estos últimos días referente, una vez más, a ese plagio satánico de la paz de Dios. Y básicamente está centrado en dos cosas esta semana. La primera tiene que ver con Colombia. Una aplicación para rezar por la paz, desarrollada por el Departamento de Comunicación Social del Episcopado Colombiano. Y fijaos en la bandera colombiana, hacen todos unos dibujitos ilustrativos y dicen oro por la paz. Y diréis, bueno, y esto está muy bien, ¿no? Sí, pero ya veréis por qué sucede esto. Una vez más, oro por la paz, oraciones enfocadas a la paz, oro por la paz y oro por la paz. Vale. ¿Por qué todo esto? Ahora lo veréis después de esta otra noticia. Francisco visitará 2 días después de su retiro otra parroquia romana. Celebrará misa, confesará y responderá a los niños de catequesis. El Papa ha estado esta semana en su retiro espiritual junto a otros miembros del clero, de lo más alto. Y allí en esos ejercicios espirituales han tenido sus temas. Bien, pues después de ese retiro de unos días, vuelve a la actividad y ¿qué va a hacer? Pues en definitiva también piden oraciones por la paz en el mundo. Fijaos, todo el rato es paz en el sistema más claro de que no haya violencia. ¿Y por qué salía lo de Colombia? Pues ahora veréis el por qué. El Vaticano lo confirma ya. El Papa viaja a Colombia del 6 al 11 de septiembre de 2017. Visitará las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. De todas estas localidades, el Papa hará una exposición de lo que él crea pertinente y, evidentemente, tiene un tema clave, central,
¿Y cuál iba a ser si no? Proceso de paz. El proceso de paz que se está viviendo en Colombia. Ya sabéis, las FARC y alguna otra ramificación de terrorismo que hablan allí, etcétera, etcétera, y que curiosamente siempre vinculado a los jesuitas. Y en fin, y ahora resulta que el Papa jesuita irá a solucionar todo esto. Bueno, pues recordad que ya hubo un tiempo en que el Papa dijo que cuando empezaba ese proceso de paz en Colombia, cuando todo estuviera arreglado, él iría allí. Y por eso no se pudo producir una fecha concreta cuando eso sucedía, y ahora ya sí. Bien, todo esto lo comentaremos mucho más extensamente en las noticias de actualidad en relación con la profecía, porque esto realmente es muy importante. Fijaos que por todos lados aparece el proceso de paz. Y mirad, presentan el logotipo del viaje. ¿De quién? De Francisco a Colombia. Demos el primer paso. Se invita a los colombianos a alcanzar la reconciliación y la paz entre todos ellos. Y ya veis el cartelito. El Papa haciendo el primer paso hacia esa reconciliación y paz. Y, como no, construir un país en paz. Pero aparece alguien más, el presidente de Colombia. ¿Y qué dice? Recibiremos al Santo Padre con los brazos abiertos. Santos expresó su esperanza de que la visita ayude a los colombianos a la construcción de un país más justo, más solidario, más equitativo y en paz. Es curioso, no lo pueden conseguir los políticos y lo debe conseguir el Papa. Pues da que pensar, ¿no? En fin, que el líder moral absoluto ya es un hecho, y también en Colombia. Y ya vemos cuán serviles son los presidentes de las naciones cuando se trata del Papa, normalmente. Pues de todo esto hablaremos, porque ya veis, mensajero de paz y reconciliación, búsqueda de paz en Colombia, equitativo y en paz debe ser todo, etcétera, etcétera. Y ha habido otra noticia de hoy mismo. Trump invita a Abbas a la Casa Blanca. Ya sabéis, Mahmoud Abbas, el líder palestino. ¿Por qué lo invita allí? Porque hay una situación que también es de tensión. Se habla de conseguir dos estados juntos, uno al lado del otro, uno que sea para palestinos y otro que sea para los israelíes. Pues ya sabéis la postura de Trump, que decía que de eso de dos estados, nada de nada. Y ahora invita a Abbas, que él mantiene la posición de dos estados. Todo esto es una tensión tremenda, como ya vimos en la última de noticias de actualidad en relación con la profecía, en la conferencia número 296, donde ya hay un séquito enviado por el gobierno de Estados Unidos para estudiar el traspaso de su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Con lo cual, ya sabéis, la que se puede armar, y nunca mejor dicho, armar literalmente. Pues ahora Mahmoud Abbas irá a tratar sobre esta cuestión. ¿Y por qué? Evidentemente, la paz es el tema central en todo ello. En un lugar, en ese ombligo del mundo, del cual repercute absolutamente toda cuestión a cualquier nación. Paz, 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 paz. Bien, pues todo esto va a ser comentado en su momento en las noticias de actualidad, pero ahora nosotros, viendo cómo el mundo intenta encontrar esa paz debido a una situación de tensión por todos lados y por todos los ámbitos, Satanás ya está ofreciendo una cierta paz a través de, sobre todo, su gran líder en la Iglesia Católica, el Papa, pero también moviendo hilos por parte de su otra segunda bestia, Estados Unidos. En fin, ya veremos cómo va todo ligando con la profecía, como siempre, pero esos plagios satánicos no son la auténtica paz de Dios. Vamos a ver cuál es la auténtica paz de Dios, y vamos a hacerlo adentrándonos en el capítulo 5 de Efesios, y una vez más os remito, ¿tenéis Biblia? Pues cogedla y abridla, porque vamos a ver versículo por versículo una vez más qué nos llega a decir la palabra de Dios. Empezamos con el versículo 1, por supuesto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Directamente, ser imitadores de Dios. Nos dice ser imitadores de cualquier
otro Dios en menor? No. ¿Nos dice ser imitadores de alguna persona? No. Nuestra mirada debe estar centrada en Cristo. ¿Os habéis fijado en los programas que suelen haber de imitadores, de personajes que son conocidos, sean políticos o sean actores o cualquier cantantes? Esas personas, ¿qué hacen? Copian los movimientos, copian las palabras, los gestos, todo. ¿Y nosotros de quién debemos hacer eso? ¿De cualquier persona? Nuestra referencia debe ser Dios, porque además dice como hijos amados. Por tanto, nos está dirigiendo a ser imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque nos tiene como sus hijos. Y ¿no se dice que de tal palo tal astilla? Cuando hay un padre y un hijo, ese mismo andar, esas mismas expresiones, movimientos. Pues bien, eso es lo que nosotros deberíamos hacer con Dios. Eso quiere decir que tiene que haber una comunión muy íntima. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Esa es una vez más una parte vital, porque recordemos que es un mensaje que se está dando a los efesios que tenían algún problemilla de estos. Y dice que deben andar en amor. Todos, incluso nosotros, evidentemente, todos, en todas las épocas. Como también Cristo nos amó. Fijaos que aquí no se habla de un amor a nivel de pareja, a nivel de padre-hijo y a nivel de amiguetes. Se trata de un amor realmente profundo, como Cristo nos amó. Y si Cristo nos amó en tal extremo, quiere decir que nosotros como imitadores también deberemos hacer lo mismo, amar de verdad. Y se entregó a sí mismo por nosotros, evidentemente en la cruz. ¿Y por qué lo hizo? Él disfrutaba entregándose en la cruz. Lo hizo porque nos amaba, para poder redimirnos. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto fue el sacrificio de Cristo. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, que hacía simbología, referencia a todo el ritual ceremonial que ya se daba en el Antiguo Testamento y en el propio tiempo de Jesús. Ofrendas se ofrecían, sacrificio, todos recordamos la muerte de los animales sacrificados, y todo hacía referencia a Cristo, y Cristo cumple con estos conceptos. ¿Y por qué dice en olor fragante? ¿Es que a Dios le gustaba ver morir a Cristo? Realmente no, en absoluto. Pero evidentemente era olor fragante, algo que también recordaba la época de los sacrificios, cuando ellos estaban haciendo sacrificios, que quemaban también, que subían olor fragante. La grasa. Y ya hemos hablado de la connotación de la grasa muchas veces. Bien, pues en este caso el olor fragante era porque era un sacrificio aceptado por Dios, porque cumplía con los requisitos necesarios para un fin, que era llevar el perdón al ser humano. Por eso era un olor fragante para Dios. Y eso en definitiva es lo que nosotros también debemos hacer, ofrendar y dar sacrificio en olor fragante. No quiere decir que hemos de ir matando animales ni a nadie, pero nos hemos de ofrendar a nosotros mismos y también sacrificarnos, si hace falta, para ayudar a los demás. Y atención, porque ahora ya viene el versículo 3 que nos dice, nos ha puesto unas cosas muy bonitas, en los dos primeros textos, los dos primeros versos, mirad ahora el tercero. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Os habéis fijado en la portada de la paz de Dios? Aparecen dos cosas distintas, aquí lo tenéis. Por un lado, alguien con una cara de afán hacia el dinero impresionante, y por el otro lado, alguien distinto. Aquí no se le ve contando moneditas, se le ve, yo diría que quizás sería más pagando con moneditas para conseguir el vino. ¿Y todo esto por qué? Pues volvamos ahora al texto donde estábamos y vamos a ver por qué mostramos esto aquí. Bueno, aparte, esta es la imagen que podéis ver a mi espalda. Unos novios, qué imagen más bonita. Aquí son recién casados, aún no se han tirado ningún plato a la cabeza,
y espero que no lo hagan nunca, pero es una imagen bella, un momento tan íntimo y bonito, ¿eh? Pero el texto, eso lo veremos después. El texto, versículo 3 nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fornicación. Algunas personas tienen el concepto de fornicación bastante limitado. ¿Sabéis de qué palabra proviene en griego? Porneia. ¿Os suena algo ya lo de porneia? ¿No suena pornografía? Pues pornografía proviene del mismo origen. ¿Y qué es porneia? Relaciones sexuales ilícitas de todo tipo, no solo de solteros, y lo otro, los casados son adúlteros, no, de todo tipo. Pues eso no debería estar entre ellos, decía el apóstol Pablo. ¿Y por qué lo repetía esto el apóstol Pablo? Porque antes les había dado también amonestaciones al respecto. Pues porque seguían volviendo a lo de antes, a lo que ellos hacían antes de estar en la fe, siguiendo el culto, los misterios de Diana de los Efesios, que ya implicaba todo esto, inmoralidad. Nos dice también, y toda inmundicia. Inmundicia es impureza, con lo cual ya vemos que cada vez el ámbito es más extendido. Pero después nos dice, o avaricia. Y aquí dices, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Pues en verdad son cosas que aparentemente son distintas, ¿verdad? Y sí, son distintas. Pero ¿por qué incluye avaricia ahora aquí? ¿Sabéis? La avaricia es uno de esos pecados que normalmente la gente no tiene como tal. ¿Y en qué consiste la avaricia? Deseo de tener más con avidez. Por eso esa imagen de ese hombre con las monedas ahí delante y unos ojos desorbitados mirando el dinero. Bueno, quizás los que veíais al tío Gilito, el del Pato Donald, era esa imagen de que solo acumular, y gastar no, en absoluto, pero acumular, llamando el dinero, ¿no? Bien, pues, en definitiva, es avaricia. ¿Y la avaricia qué connotación tiene? Codicia. ¿Y sabéis qué es avaricia en definitiva? Es idolatría. Porque pones por delante de Dios y del bien del prójimo, ¿a quién? A ti, con el amor al dinero. Eso es idolatría. Por eso está enmarcado en la fornicación y toda inmundicia. Es algo que también formaba parte de esa cuestión de culto. Y eran avaros. Eran avaros, además. Pues fijaos que la avaricia buena no puede ser, porque estás poniendo algo por delante de Dios. No quieres que la obra de Dios prospere, quieres prosperar tú solo, por tanto, ¿qué haces? Acumular. ¿Cuántos casos se han dado de encontrar personas que han fallecido y que los veían prácticamente mendigando por las calles? Y luego entran en sus hogares y encuentran que hay dinero por todos lados. Y no se lo gastaban absolutamente nada. Bueno, esto ya es enfermedad, porque es que esto ya no es lógico por nada, ¿no? Pues es una avaricia. El cristiano no debe ser así. El cristiano debe pensar en hacer funcionar toda la causa de Dios y ayudar a los demás también. Pero además incluye todo esto y dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué dice, ni aun se nombre entre vosotros? Porque hablar de estas cosas, sobre todo lo que es fornicación, inmundicia, etc., ¿qué va a repercutir en nosotros? ¿Sí? Todo lo que contemplamos, si no somos imitadores de Dios, vamos a ser imitadores de todo lo que contemplamos. Con lo cual vamos a ir no hacia arriba, sino en degradación. Por tanto, dice además, como conviene a santos. Fijaos si eso es importante, porque a veces podemos hablar como si nada de cualquier cosa de estas, tomárselo todo a risa o no, pero todo esto va quedando y va afectando. Y dice, esta conversación entre vosotros no tiene ni que estar, no toca, está fuera de lugar. Esas son las conversaciones que podrás ir si vas a un bar, es lo más habitual del mundo, o en según qué otros sitios, incluso en ambientes de trabajo.
Pero esto no toca entre los auténticos cristianos, está fuera de sitio. Ahora, sabiendo esto, imaginaos aplicado también a la música. Sí. ¿Cuál es la música que está de moda ahora? Todos lo sabéis, ¿eh? Que si reggaetones, que si cosas de estas así. ¿Y cuáles son las letras de esta música? Porque ya la música te incita a cuestión sexual, pues imaginaos las letras, que ya son tan claras. Y ya no hablemos de los videoclips de esas canciones. ¿Todo eso nos va a beneficiar? En absoluto, nos va a perjudicar. Y ya precisamente esta semana estábamos pasándonos unos artículos con los hermanos de aquí, en los cuales se ha demostrado científicamente que esas músicas aborregan al pueblo, pero lo aborregan literalmente, lo hacen corto mentalmente, sin capacidad de ampliar su mente para captar cosas más profundas, y se vuelven cada vez más animalados. Pues sí, esta es una realidad. Por eso es muy necesario saber qué estamos escuchando, pero también qué escuchan nuestros hijos, porque quizás a eso no le damos importancia y eso es lo que los va a marcar para que empiecen a desviarse totalmente. Y en el versículo 4 nos dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Tampoco debería tratarse entre nosotros de palabras deshonestas. ¿Y palabras deshonestas a qué nos lleva? ¿Qué es una cosa de palabra deshonesta? ¿Cómo podemos calificarlo? ¿Cómo lo diríamos? Obscenidades, sí, en definitiva es otra traducción. Vendría a ser cosa repugnante, grosería, indecencia. Incluye comportamiento. Esta es la extracción de la palabra original en griego. Imaginaos la de cosas que implica, ¿eh? Pues eso son cosas deshonestas, no toca entre nosotros. Dice ni necedades, o sea que no beneficia para nada a nadie. Y si no beneficia, pues ¿de qué nos sirve? No edifica. Y si edificamos con eso, ¿edificamos sobre el verdadero fundamento? No, todo lo contrario. Vamos a construir un edificio que no se aguanta por ningún sitio. Y no va a ser un edificio consagrado a Dios, va a ser dedicado totalmente a un templo satánico. Y estamos hablando de nuestros propios cuerpos, ¿eh? Cuidado. Porque hablamos mucho de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero ¿realmente somos conscientes de lo que estamos diciendo con eso? Porque quizás lo que podemos llegar a hacer es que nuestros cuerpos sean templo del Espíritu para nada santo. Sí, arrastrados por el poder demoníaco y casi imperceptiblemente. Ni truhanerías. Bueno, aquí supongo que a todos os viene la canción famosa de Julio Iglesias, soy un truán, soy un señor, sí, soy un truán, soy un señor. Hace gracia la musiquita y la letra, oh, sí. ¿Qué quiere decir ser un truán y ser un señor? ¿Es compatible las dos cosas? Teóricamente no podría ser compatible. Si eres un señor de verdad, serías un señor auténticamente cristiano. Pero a su vez, truán. ¿Y qué es ser truán? Claro, es un concepto que nos queda un poco vago. La palabra en griego viene a simbolizar humor grosero con ingenio o viveza. Ser pillo en este sentido, ¿eh? A través de una gracia, hacerlo con humor, pero estar diciendo sandeces que tienen que ver con inmundicia, con grosería, con cuestiones sexuales. Sí, muy aguzados, muy finos en el humor, pero precisamente para cosas malas. Y fijaos cuando salen humoristas por televisión, muchas veces, ¿cuál es su tipo de humor? Pues va en este ámbito, y la gente lo ve, lo oye, y lo aplaude, y se lo pasan ja, ja, ja. Pues esto no toca. Fijaos cuántas cosas de contaminación tenemos alrededor, ¿eh? Y no nos damos ni cuenta. Que no convienen, y es que el apóstol Pablo lo dice claramente, no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué quiere decir acciones de gracias? Pues tener espíritu de gratitud. En la escuela sabática se hablaba también de orar y pedir a Dios, sí, pero si agradeces también al Señor es cuando podrás obtener. No solo puedes estar pidiendo y que tu oración sea un ruego de peticiones continuo.
Y las gracias a Dios por todo lo que te da, desde que te levantas hasta que te acuestas y hasta en el sueño. Y tantas cosas más. La gratitud. Eso es lo que debería ser una parte de nuestro fundamento, de nuestro edificio como cristianos, no todo lo demás. Y ahora nos dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, ¿ves? No me lo inventaba yo, que ser avaro es ser idólatra, incluso todo lo otro es ser idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué ser idólatra es ser fornicario o inmundo? Pues porque te pones a ti delante de Dios con tu deseo de placer desexacerbado, a tope. Pues eres un idólatra si haces eso. Si no sabes estar en tu posición, lo siento, pero tú te quedas fuera del reino de Dios. No tiene herencia en el reino de Dios, algo así, en el reino de Cristo y de Dios. Fijaos cuántos detalles hay. Quizás ahora esto lo hablas con cualquier persona, te dirá, tú eres un moralista anticuado, desfasado, eres un reprimido, eres un no sé qué, y terminarás mal de la cabeza, porque todas estas son las acusaciones típicas. Pero es que el verdadero cristiano tiene que saber en lo que cree y en qué se fundamenta. Y si algo de esto ha afectado nuestras vidas, pues decir, punto y aparte, no puede ser así, hay que cambiar. Porque ¿qué es más importante, tener el reino de Cristo y de Dios o ir a parar al reino de Satanás, a ese principado que va a terminar fulminado? ¿Qué nos va a beneficiar más? Es que hasta mirándolo fríamente, no cuadra, ¿no? De Cristo y de Dios, ¿sabéis qué traducción podría también ser esto? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí entendemos Cristo y Dios, ¿no? Pues mirad, también podría ser traducido ese mismo texto, y sin malinterpretar nada, todo lo contrario, como de Cristo, es decir, de Dios. Con lo cual este texto nos estaría refrendando la divinidad de Cristo como Dios. Eso también es traducible así. No haría mención de Cristo y de Dios, sino de Cristo como Dios, tal cual. Mirad si es importante ahondar en los textos bíblicos, porque a veces cogemos solo un concepto y puede ser mucho más amplio que eso. En el versículo 6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué son palabras vanas? ¿Sirven para algo? Unas palabras vanas no sirven para nada, son vacías. Esa es una traducción también, palabras vacías, pero también se incluiría herejías. Mira cómo cambia la cosa, ¿eh? ¿Qué magnitud de concepto puede ser cuando ya metemos aquí herejías con esas palabras vanas? ¿Herejías? ¿Qué tiene que ver esto para que sea causa de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Pues que si pones conceptos doctrinales erróneos, vas a acumular otra serie de factores que se añadirán implícitamente al mismo, como una cadena que te va a llevar a la perdición. Sí. Si has tenido la oportunidad de saber la verdad y la has rechazado por meter herejías, vas a terminar así. Si has rechazado tanta verdad clara, estarás haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere, por más que te pienses que vas en la línea de Dios. El sábado no hay que guardarlo, eso ya quedó anulado. El Espíritu Santo no es una tercera persona. Y así una tras otra. Sí, y unos tendrán una herejía y otros tendrán cada vez más herejías y distintas. Pues esto es lo que también nos lleva implícito el texto. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y cuando viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ya sabéis cómo se termina, ¿no? Vaya que no hay ejemplos claros en la Biblia. ¿Y por eso Dios va a ser injusto? Dios va a ser justo. Porque dependiendo del conocimiento que nos ha dado, tendremos esa responsabilidad ante Él.
Al ser humano le podemos poner excusas. No guardo el sábado porque bla, 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 bla. No hago no sé qué porque bla, bla, bla. Vale. ¿Y ante Dios le podrás decir eso? Seguro que no. Ante los seres humanos te vas a hacer el grande y vas a soltar grandes parrafadas, ¿eh? Pero esas grandielocuencias no sirven para Dios. Es más, ¿quién se atreverá, sabiendo y habiendo conocido la verdad y sabiendo que la rechaza adrede, con excusas, a decirle a Dios, ah, no, es que yo pensaba, yo creía? ¿Eh? ¿Quién se atreverá a eso? Y el versículo 7 nos dice, no seáis, pues, partícipes con ellos. Por tanto, si hay todo esto, nosotros no podemos participar de lo mismo. No puede ser. Si eres hijo de Dios, si quieres estar en el reino de Dios, ¿cómo puedes participar de estas cosas? Mirad si es interesante, ¿eh? Hay que seguir la verdad tal cual es. De lo contrario, cualquier detalle nos irá apartando. ¿Y de qué modo vamos a terminar? El versículo 8 nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué interesante, ¿eh? En otro tiempo erais tinieblas. Cuando uno no está con Cristo, resulta que es tinieblas. Y si es tinieblas, ¿emite luz? No, todo lo contrario. Pero cuando estás con el Señor, eres luz. Qué interesante, ¿eh? Y ser luz, ¿qué quiere decir? Que vas a iluminar también a otros. Evidentemente, una luz no la haces para ti, la haces para que verte, sí, pero que los otros vean también un camino a seguir. Porque esa luz no sale de ti solo, sale de ti si estás unido al Señor. Si no, lo que sale de ti son tinieblas y tus tinieblas te envuelven solo a ti. Vas a afectar a los demás. ¿Habéis estado al lado de alguna persona muy negativa? ¿Cómo termináis? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Verdad que no? Con unas ganas de iros de allí tremendas, porque dices que aunque lo quieras animar, no hay forma, todo es negativo. Claro. Pero es que si estás con personas que todo lo que hacen es eso que ha dicho antes el apóstol, eso son tinieblas. ¿Y vamos a estar a gusto con personas que están actuando en tinieblas? No. A esas personas hay que darles el mensaje para que cambien, pero no podemos ser partícipes con ellos. Andad como hijos de luz. ¿Quién es la luz por excelencia? Es Cristo. Por tanto, una vez más, debemos andar como Él, como hijos de luz, desechando todas esas cuestiones. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Evidentemente los frutos del Espíritu, sea de nuestro propio Espíritu o el Espíritu Santo, mejor dicho, posicionándose en nosotros, ¿cómo debe ser? Pues reflejando esto, bondad, justicia, verdad, lo positivo, lo auténticamente bueno, no lo otro. Lo otro es la cuestión satánica. ¿Por qué dice el texto, por sus frutos los conoceréis? Pues por esto, porque si estás con el Espíritu de Dios, tendrás bondad, justicia, verdad. Es evidente. Eso no quiere decir que no vayas a pecar, ¿eh? Porque puedes caer en pecado. Pero con la ayuda de Dios te va a levantar y podrás pedir perdón de corazón y cambiar con su ayuda, por el Espíritu. Comprobando lo que es agradable al Señor. Qué interesante, ¿eh? Antes de hacer según qué cosas, ¿comprobamos si realmente eso es agradable al Señor? ¿O nos da miedo hasta intentar decirle, Señor, ¿esto te es agradable a ti? Irse, como se dice aquí, de marcha, ¿eh? De juergas y... ¿eso es agradable al Señor? Claro, podemos pensar, sí, se lo debe pasar bien el Señor con nosotros en esos lugares. Seguro que no. Va a ser que no, seguro. Y como eso, tantas cosas más. Miramos algo en el televisor. ¿Es agradable lo que estás viendo al Señor? O quizás eso no... al Señor no... Y no lo pensamos, muchas veces. O no lo queremos pensar. Y así tantas cosas más. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
Atención a este versículo, porque esto realmente hay que meditarlo. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Podemos participar de todo esto que hemos visto? Sí, claro que podemos participar. Todo es lícito, mas no todo me conviene, dice el mismo apóstol Pablo. Entonces, si participamos de esas cosas, evidentemente no podemos andar con Dios. O es o una cosa u otra. Aquí no puedes estar con un pie a cada lado, sino más bien reprenderlas. El cristiano, cuando ve una injusticia, cuando ve algo malo, evidentemente no debe participar de eso, pero solo no debe participar y hacer un paso al lado, es más que eso. Dice, reprendedlas. Por tanto, el cristiano también se debe mover a nivel social, diciendo, si esto no es justo, no es justo. Y cuidado, porque eso entra en muchos ámbitos. Sí, podemos pensar, oh, no es justo cuando desahucian a alguien de su piso porque no puede pagar, ¿no? Bueno, pero también hay muchas otras cosas. ¿Es justo cuando alguien está pegando a otro y tú te quedas mirando y ya está? No, tienes que ponerte en medio. Pero tienes que decir, esto no es así, esto no debe ser así. Pero, ¿y todo el tema que está tanto de moda, que es lo que es conocido como LGTBI? ¿Entendéis? Homosexualismo, lesbianismo y tantas cosas más. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos callarnos? Eso forma parte de reprender las cosas que son de Satanás, no de Dios. Debemos decir las cosas como son. Pero ya sabéis que ahora decir las cosas como son quiere decir que seguramente te ponen una demanda y te vas a juicio. Porque la situación está cambiando a este nivel. Que no puedas llegar a decir nada de lo que está llegando a ser aceptado por la masa general, porque ha habido una concienciación por detrás de las masas y además financiada, cuidado. Pero la gente va subiendo así, como ahora ya todo esto, todo es tan normal, pues no, de normal no es. Y si no, remitámonos a los textos bíblicos, cómo fue creado todo, y remitámonos al diluvio, remitámonos a Sodoma y Gomorra y tantas cosas más. Eso no va en consonancia con las cosas de Dios. Debemos decir las cosas claras, reprenderlas. Amenazando a los otros, diciendo que cualquier barbaridad, no, pero hay que decirles que así no se llega a Dios, que así te vas a perder la salvación, porque estás rompiendo los esquemas que el Señor ha puesto. Y cuando hablo de romper esquemas que el Señor ha puesto, vamos a coger ese concepto porque nos va a servir para los versículos que vendrán un ratito después, Acordémonos. Sigue diciendo aquí. Bueno, por cierto, otra cosa más, reprenderlas. Y si estás en la iglesia, en la denominación, y en la denominación se malversan los diezmos, en la denominación se cambia la doctrina, en la denominación se hacen injusticias, ¿qué hemos de callar y ya está? Y no, ya se lo encontrarán con el Señor. ¿O hay que reprenderlo también? Pues hay que reprenderlo, porque si no lo reprendemos, estamos participando de lo mismo por consentimiento. Y eso ante Dios también va a ser juzgado. Muchas personas ponen esa excusa. No, ellos, los dirigentes, hacen esto y lo otro, no todos, pero claro, se hace esto y no está bien, pero bueno, ya darán cuenta a Dios. Y nosotros sigamos contribuyendo y sigamos ahí, tal y cual, contaminándose con herejías, contaminándose con tantas cosas más que no tocan. Pero es que claro, como te mentalizan que fuera de la denominación no hay salvación, pues ahí te quedas. Y no, y Dios ya separará el trigo de la cizaña. Y entienden que eso pasará así como si nada y ya está. Todo por no conocer a fondo las profecías. Pues todas las personas que están en iglesias y consienten con todas estas situaciones y no se quejan a los dirigentes, ni les dicen vosotros sois un asco como dirigentes, caras a Dios, y no podéis seguir así, debéis salir del pueblo de Dios. Ah, no, es que esta separación la hace el Señor, ya.
¿El Señor lo va a hacer fulminándolos acaso? Cada uno tiene su posicionamiento. Y fijémonos cada vez en la palabra de Dios, cuando hay algo que no toca dentro de la Iglesia, después de reprenderlo hay que cortarlo si se sigue igual. Y cortarlo quiere decir que algunos tienen que irse fuera, sean dirigentes o sean miembros o sean lo que sean. Pues eso es reprender. Y no se está haciendo. Y así cada vez, cada día, la denominación va a peor, porque los miembros se quejan a veces, pero siguen ahí. Pues Dios les va a pedir cuentas también a esos miembros pasivos, porque el Señor quiere gente activa que diga las cosas como son. No dice que Ellen White tiene una frase muy conocida, que hay un momento en que es necesario que haya hombres que no se compran, ni se vendan, que sean firmes como la brújula al norte, pase lo que pase, aunque los quieran echar o los echen de sus iglesias. Y eso debemos tenerlo claro, porque de lo contrario también estamos haciendo idolatría, poniendo una denominación antes que servir al mismo Señor y hacerle caso. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y ahora nos volvemos a las cuestiones inmorales de las que estaba hablando aquí. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Lo hacen en secreto y tú lo sabes? Pues ni lo hables. Déjate de esas cosas. ¿Qué vas a seguir ganando diciendo las inmoralidades que ellos están haciendo? ¿Te vas a recrear en eso acaso? Lo que tienes que sentir es asco por eso. Fijaos, una vez más, hay que posicionarse. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Se pueden hacer en secreto, pero las cosas también pueden salir a la luz. ¿Os habéis fijado en todos los casos de corrupción y tantas cosas más que pasan a nivel político, económico y que se van destapando? Salen a la luz. Y cuando la luz es la luz de Cristo y de su palabra, todas esas cosas, ¿qué? ¿Cómo van a quedar? Muy bonitas, ¿no? Por tanto, todo eso fuera de nosotros. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Está citando un texto antiguo, y que dice, despiértate tú que duermes. Bueno, esto tiene muchas connotaciones, evidentemente. Vamos a la más práctica. ¿Por qué dice despiértate tú que duermes? Porque si estás así, en ese letargo, aceptando estas cosas, no quejándote, incluso quizás participando, tú estás durmiendo. Y ya va siendo hora que tú que duermes te despiertes. Porque si aceptas cualquier cosa de lo que hemos dicho, tú estás frito. Literalmente vas a estar frito. Porque cuando Cristo venga, ¿podrás estar en pie ante su venida? O si has muerto, serás resucitado en la primera resurrección o en la segunda, donde todos van a quedar literalmente fritos. Y levántate de los muertos, porque si estás así, estás muerto. Eres como un zombi, un muerto en vida. ¿Sirves para algo? No. No sirves para nada, sino para ser, ¿qué? ¿Qué nos dice el texto? Atados en manojos y ser echados al fuego. Es para lo único que se va a servir. Y te alumbrará Cristo. Si despiertas, si reaccionas, te alumbrará Cristo. Y si te alumbra Cristo, que es la luz, ¿qué vas a ver? Todo lo que has hecho malo. Y las tinieblas se van a ir y podrás reaccionar en consecuencia. Más connotaciones. Ángel seguro que sabe algunas, ¿que sí? Bien, hay connotaciones una vez más que tendrían que ver con lo que hemos visto en textos que hacen referencia al propio retorno de Cristo. Vamos a seguir. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios,
sino como sabios. Por tanto, ¿debemos estar pendientes de cómo andamos o no? Sí, debemos hacer ¿qué? Un autoexamen. Eso es una meditación en verdad, ¿eh? Hacer un autoexamen. No se trata de salir levitando con los dedos puestos en cierta forma. No, no, es eso. ¿Y qué es con diligencia? ¿Qué es con diligencia? ¿Cómo lo describiríais? Es con diligencia. Con exactitud, con esmeramiento. Eso es. Por tanto, debemos mirarlo muy bien cómo andamos. No como necios, sino como sabios. ¿Qué palabra se puede utilizar ahora, sobre todo para la gente joven, que le suena necio? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es ser necio? ¿A qué palabra le podríais decir tan gráficamente para que lo entienda cualquiera? Al menos en nuestro país, no sé en otros. En la mía traduce imprudentes. Imprudentes. Bueno, a nivel coloquial sería burro, ¿eh? Sí, a nivel coloquial es esto. Entonces, no podemos ser así. No podemos ser imprudentes, no podemos ser tan tarugos. Por tanto, seamos sabios. Miremos cómo andamos. Un sabio, evidentemente, mirará por dónde anda para no caerse, ¿verdad? Pero un necio, ¿qué hará? Distraído, haciendo el mono, ¿y qué? Patapam, se la pega. Claro. Bueno, pues hemos de andar sabiamente, porque nuestra vida espiritual es la que está en juego. Luego nos dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Lo aprovechamos bien el tiempo? Hay gente que lo aprovecha muy bien porque se pasa el día durmiendo. Sí. ¿Y eso es aprovechar bien el tiempo? No, no es aprovechar bien el tiempo. ¿Es aprovechar bien el tiempo estar perdiéndolo en tantas cosas que el mundo ofrece que a la hora de la verdad no te reportan nada de positivo? No, te distraen muchas veces, pero nada más. ¿Cuántas personas se lo pasan bien con hobbies, ¿no? Sí, hacer muchas cosas, que si maquetas, que si unos jueguecitos, yo qué sé, lo que sea. Y se pasan horas y horas y días. ¿Qué provecho han sacado? Bueno, quizás el de tener paciencia, porque aparte de esto, poca cosa más. ¿Invertimos bien nuestro tiempo? ¿O estamos tan hartos de trabajar que llegamos a casa y venga, sofá, pam, tele puesta, hasta que uno se queda frito, dormido? Así, esto es aprovechar el tiempo. ¿Cuántos cristianos llegan a casa y después de hacer las labores que les pertocan, se dedican a coger la palabra de Dios, a profundizar en ella, a orar, a compartir con la familia? ¿Cuántos lo hacen realmente? Eso sí que es invertir bien el tiempo. Entre otras cosas, por supuesto. Pero es que nos dice porque los días son malos. ¿Y por qué son malos los días? Porque está nublado y luego se pone a llover, ¿eso es porque es un día malo? Los días son malos porque ya hemos visto toda la descripción que daba de lo que hacían allí en Éfeso. Y ahora, pensando un poco, traslademos esto a nuestros días. Resulta que lo que se hacía en Éfeso es lo mismo que se hace ahora prácticamente, pero multiplicado. Porque en Éfeso no tenían televisores, por ejemplo, ni radios, ni tantas cosas más, ni videojuegos, ni a saber cuántas cosas, ¿eh? Cada vez cuesta más ser cristiano auténtico. Sí, cada vez cuesta más. Tenemos 6000 años a nuestra espalda de tendencia hacia el mal, de degradación física, moral, mental, espiritual. ¿Eso es tener alguna facilidad? No. La única facilidad que tenemos es acercarnos a Cristo para darnos cuenta que cada vez somos más birrias, cada vez somos peor. Y hemos de cambiar, nos hemos de transformar, hemos de progresar, evolucionar a lo bueno, no hacia lo malo, en este sentido. Los días son malos. No estamos viendo todo lo que está aconteciendo cada día. Si solo tenéis que mirar una de las conferencias de noticias de actualidad, con una sola ya basta. Ya te das cuenta de cómo está yendo todo, qué derroteros está llevando este mundo. Los días son malos. Por tanto, aún más nos hemos de afianzar en aprovechar bien el tiempo, en estar con Dios y hacer su voluntad.
Y luego nos dice el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y qué es ser insensato? Ser necios, ser ignorantes. Es la traducción también de lo mismo. En fin, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Somos entendidos en la voluntad del Señor? Pues eso debería ser un objetivo nuestro, saber cuál es su voluntad para nuestras propias vidas y para hacia los demás poderles dar un mensaje. Y luego nos dice, y ahora recordaréis la imagen de portada, la otra que había al lado del avaro. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y las cosas cambian mucho, ¿eh? Si estás lleno del Espíritu Santo, ¿te vas a embriagar con vino? Ya estás lleno de lo que, verdad, vale la pena. Sí, es la comparativa de, como dices tú, Josep, el vino de Babilonia. Realmente lo que ellos tenían y que hacían como algo habitual en sus cultos también era el tema de vino. Y en los misterios de Babilonia que pasaron también a Éfeso, un poco transformados, pero en definitiva era lo mismo. ¿Y qué había también? ¿Recordáis la adoración al dios Baco? Sí, mucho amor y mucho amor, sí, pero ese mucho amor iba acompañado de mucho vino, ¿eh? Y bueno, ya hablaremos también en los misterios de Babilonia quién era en verdad Baco, porque va mucho más allá, ¿eh? Y nos lleva hasta la mismísima Babilonia y a un personaje que ya conocemos de sobra. Pues bien, una vez más, ¿el cristiano tiene que tomar vino? Ah, no, es que es para embriagarse, que dice que no, pero si no, sí se puede tomar vino porque va muy bien y tal. Pues si consigues lo mismo con el vino sin alcohol, con el mosto. No hace falta que tomes vino, porque el vino, sabes cuándo empiezas, pero ¿sabes si realmente pondrás freno a eso? ¿El vino te ayudará a tener unas células mejor equilibradas en el cerebro o todo lo contrario? ¿El vino un poco que te pases, qué te va a provocar ya? Sí, una alegría, pero cuidado porque ese punto de alegría ya está dejando de ser tu cerebro el que debe ser, porque ya alguien se mueve por allí poniéndole algún concepto que no toca, porque ya no estás dominando al pleno tu mente. Como dice Ellen White, el cristiano debería ser abstemio. Y es que es lógico, porque un trago de vino, ¿qué dice la Biblia? No mires la copa cuando rojea, porque te cautiva. Y beberás y estará otro contigo, y venga, el uno por el otro un poco más, y así tantos han empezado por ese camino y cómo terminan, ¿eh? Y bueno, ahora ya no es solo hablar de vino, podemos hablar de tantos licores, tanto alcohol, y así va hasta la juventud, ¿no? Que cada vez empiezan a beber de más jovencitos, no solo a fumar o drogarse, sino por el mismo alcohol. Pues sí, los famosos botellones en plazas y tantos lugares, ¿no? Bien. En lo cual hay disolución, pues ahí no se va bien con todo esto. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Eso es lo que debemos ser, llenos del Espíritu Santo, no de lo que no toca. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué diferencia? Aquí no se dice de cantar la parrala, ni la cucaracha, ni cosas de esas. Se dice salmos, himnos, cánticos espirituales, algo que te acerque al Señor, que este es el propósito, de hecho, de la música, claro. Salmos. Los salmos antes eran cantados, nosotros los vemos en letra porque no abres la Biblia y te suena musiquita, ¿verdad? Se ha perdido la sonoridad que tenían los salmos, no se sabe. Se sabe que muchos eran a base de cuerda, al igual que himnos, pero fijaos que añade himnos, que también eran aparte, no todo eran salmos, pero también cánticos espirituales, algunas canciones que se hacían también para alabar al Señor. Ahora algunos se basan en decir, cánticos espirituales es toda esta adoración que hay moderna, que está tan impregnada, sobre todo en el pentecostalismo, y que está entrando en el resto de denominaciones, hasta en el mismo catolicismo,
que ellos fueron los precursores por detrás de todo esto, y entra en el adventismo, y que si grandes instrumentos de baterías, guitarras eléctricas, etcétera, unos ritmos que no tocan y tantas cosas más. Bueno, hay que saber diferenciar una cosa de otra, ¿eh? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y esto es bonito. ¿Os acordáis cuando estaban presos los apóstoles? ¿Qué cantaban? ¿Suena algún fandango o alguna cosa? ¿No? ¿Cantaban himnos al Señor? ¿Y qué hacían los otros presos? Se quedaban maravillados. ¿Y qué pasaba con las letras y la melodía que tenían esos cantos? Que los cautivaban. Claro, y en la cárcel no podían cambiar de emisora, ¿verdad? No le podían decir, te callas. Pues el otro en su prisión estaría allí, dale que te pego cantando. Y así los otros oían. ¿Y los otros qué? ¿No se podían llegar a convertir por el canto? ¿Sabéis la de personas que se han llegado a convertir oyendo a otro cantar un himno? Nosotros conocimos un caso. En una iglesia en Barcelona, en Badalona en concreto, había un señor que cantaba en plan tenor, con una voz más o menos educada, pero para los que no sabíamos mucho, era espectacular dentro de todo, ¿no? Y trabajando en un lugar, empezó a cantar, y como llamaba la atención, y vocalizaba muy bien, muy claramente, pues alguien de allí, el dueño de la casa, dijo, ostras, esto que cantas, que es bonito tú. Y así empezó a darle estudios bíblicos y se bautizó. ¿Y cuántas veces el canto no sirve para hacer pensar a las personas? Y eso es una semilla sembrada. Fijaos que a veces, ¿qué queda más? ¿Una palabra, una frase suelta, o si esa frase va acompañada de una melodía? Evidentemente, con la música entra todo mejor. Pues eso es algo que debemos conocer también. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el dar gracias. Eso es básico. Pero fijaos en esta traducción que dice por todo al Dios y Padre. Pues sabéis, en los textos originales ese I no está, es Dios Padre, directamente. Bueno, se puso Dios y Padre porque lo consideraron así, pero originalmente pone Dios Padre. Y pone después en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las gracias se las damos a Dios, sí, pero ¿en el nombre de quién? De Cristo. ¿Y por qué? Pues porque si Él no hubiese muerto en la cruz sacrificándose por nosotros, nuestra oración no sirve de nada, porque no llega al Padre. Por eso debemos dar gracias, incluso también por el sacrificio de Cristo. ¿Damos gracias por el sacrificio de Cristo? Podemos dar gracias porque, mira, nos das la vida, respiramos y nos das los moniatos y las patatas y no sé cuántas cosas más, sí. Pero ¿damos gracias por el sacrificio de Cristo? Porque sin Él no conseguimos absolutamente nada. Y no estaríamos ni llenos del Espíritu Santo. Es gracias a lo que Él hizo que el Espíritu Santo puede trabajar directamente en nosotros. Por eso su papel es fundamental. ¿Cuál versículo nos toca? El 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir someteos unos a otros en el temor de Dios? Sabéis que esta palabra nos va a aparecer, un poquito más abajo ya, en referencia al matrimonio. Y aquí nos está diciendo, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Está hablando a quién? A la iglesia. No está hablando ahora aquí de matrimonios ni de nada más. Está hablando de iglesia, grupo. ¿Cómo se somete uno a otro? Primero, ¿qué es someterse? ¿Qué es someterse? ¿Sabéis que esta palabra está llevando a una separación tremenda en muchos cristianos de la auténtica verdad? Y a que una sociedad en general, cuando se ponga a acusar contra la palabra de Dios, utilice precisamente esta palabra. Sí, el feminismo y todas estas cosas. Someterse, uy, ¿qué dices?
¿Y cómo me voy a someter yo a otro? Ya no hablo de matrimonios. ¿Cómo me voy a someter yo a otro que está en la iglesia? ¿Por qué? ¿Que es superior a mí, acaso? Y ya está liada, ¿eh? Porque sale el orgullo. Someterse, ya veremos qué llega a significar. Esta es la parte que me he de guardar para el próximo tema, porque nos va a llevar a una auténtica maravilla impresionante que el Señor tenía guardada y que yo personalmente no me había enterado. No me había ni enterado. Y eso que al hablar de someterse lo hemos tratado incluso en alguna boda, que tuvimos recientemente, hace unos meses. Y escuela sabática y más, sí. Bueno, pues ya lo veremos. Pero una cosa está clara. En principio, someterse unos a otros en el temor de Dios, ¿qué quiere decir? Que si tienes temor de Dios, tú no querrás ser superior al otro. ¿Y el otro querrá ser superior a ti? No. Porque habrá amor y será todo para el bien de la Iglesia y para el bien mutuo. Por tanto, ese someterse lleva también a un grado ¿de qué? De una cierta igualdad. Pero veremos que aún va más que esto. Porque recordad que el apóstol escribió a unos, hizo, ¿qué? Profetas, apóstoles, maestros, etcétera, etcétera. Nos hizo a todos en un mismo nivel en cuestión también de iglesia. No, unos tienen unas funciones y otros otros. Y a su vez que dice que hay que orar ¿por quién? Por los líderes de iglesias, por los dirigentes también, no solo por los políticos, sino también de dentro de la iglesia. Con lo cual hay un cierto sometimiento a una forma de funcionar. Y ahora esto veremos que también nos lo aplica ¿a qué? Al matrimonio. Y aquí ya la tenemos liada, porque en la sociedad actual hablar de esto, ya sabéis lo que pasa. Mirad qué nos dice ahora. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sabéis la palabra sujetas? Ya veremos que es la misma, con la misma connotación que someteos. Es la misma, ¿eh? Ahora tú dile a cualquier mujer, sobre todo en nuestro país, yo no sé en los otros, depende de qué lugares, sé que hay un machismo exacerbado, pero tú dile ahora a cualquier mujer, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Y qué te dice? Yo gano mi dinero, yo me lo guiso, yo me lo como, y como este señor que tengo a mi lado, que es mi marido, diga cosas que no me van bien o haga algo que no toca, ahí se queda. Y se corta la relación y se acabó. Sí, suele pasar eso, ¿eh? ¿Antes podía pasar eso? Pongámonos ahora en situación antigua. No podía pasar normalmente, porque quien solía trabajar, ¿quién era? El hombre. Las mujeres a veces también, y dependiendo de su función, pero los que entraban, lo que terminaba convirtiéndose en el capital básicamente del hogar, solía ser por parte del hombre. La mujer bastante faena tenía muchas veces porque solían tener un montón de hijos y se encargaba más del hogar. Ahora la cosa ha cambiado, ¿verdad? Y ahora a una mujer actual le puedes decir, sométete así, sujeta a tu marido. Cómo cambia la historia con el paso del tiempo. Pero ¿esto quién lo manda? ¿Lo manda Pablo porque es un machista exacerbado, acérrimo? ¿O lo manda Dios? ¿Quién lo manda? Algunas personas dicen, es que Pablo era, bueno, impresentable. Sí. Pablo está dando un mandato de Dios. Y no debemos olvidar que todo era muy bonito cuando Eva fue extraída de la costilla de Adán. De al lado, una igualdad, pero primero fue hecho el hombre, a pesar de todo. ¿Por qué hizo esto el Señor? Lo podía haber extraído de cualquier otro lugar, y sacar de allí un cuerpo y formar a Eva. Podía ser de la oreja, de la nariz, del pie, de a saber qué lado. Y no, eligió una costilla. ¿Y la costilla dónde está? Y por cierto, ¿qué costilla más o menos? En fin, donde
La llaga de Cristo, con la lanza. Bueno, todo esto tiene una gran simbología que ya tratamos en su momento con Ángel. Y Dios crea a la mujer con una igualdad hacia el hombre, pero sucede algo, y es la entrada del pecado. Y con la entrada del pecado Dios sabía que iba a suceder algo, y es que los esquemas iban a cambiar. ¿Y quién iba a posicionarse como el machote? ¿La mujer o el hombre? Pues iba a ser el hombre, porque como más fuerza se iba a posicionar, ¿de qué modo? Aquí mando yo. ¿Y qué ha sucedido durante tantos años en la historia? Pues lo que muchas personas se han quejado de ese machismo, y que en algunos países sigue siendo realmente impresionante. Evidentemente esto no era voluntad divina, pero Dios sabía que eso iba a pasar por causa del pecado, porque la gente ¿qué haría? Se apartaría de los conceptos que el Señor quería. Pero aún y así les marca un orden por algo, para funcionar bien. Pero además, solo por eso, o porque hay una simbología en todo ello que debemos conocer, que tiene que ver con Cristo y su Iglesia. Pues ahí está la cuestión de todo. Pero todo esto, ya os lo digo, vamos a tratarlo con más profundidad precisamente en el próximo tema. Hay un orden establecido por Dios para subsanar dentro de todo la desgracia que causó el pecado en el ser humano, sea hombre, sea mujer. Pero además nos estaba dando una lección básica que nos va a llevar hasta el momento del retorno de Cristo. Hasta el momento del retorno de Cristo. Lo estáis oyendo bien, ¿eh? ¿Cómo continúa? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ah, ¿cómo cambia la cosa? No te está diciendo, si tienes un marido que es un ceporro, que es malo, que es no sé qué, que estés sujeta a él sí o sí. ¿Te está diciendo eso? Como al Señor. ¿El Señor trataría mal a quien tenga a su lado? ¿Verdad que no? Si el Señor da la vida por quien tiene a su lado, y a quien está lejos incluso, ¿cómo debe ser entonces el marido? Como al Señor. Por tanto, quiere decir que el marido debe ser como quien también, como el Señor. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Tú sigues a Jesús por amor o porque te obliga? Si tú tienes una buena relación y lo has ido conociendo más y más, te has enamorado más y más, ¿no vas a hacerlo todo por amor? Claro. Con el Señor se funciona así. Con el conocimiento de Él, con la oración, el estudio diario, te empapas de Él, quieres imitarlo, quieres ser como Él, y sin darte cuenta te vas transformando, porque esa es la labor que el Espíritu Santo hace en ti. Por tanto, el marido debe ser como el Señor. ¿Y os imagináis a Jesús haciendo cualquier tontería a lo que podría ser su esposa? ¿Verdad que no cuadra? Pues así debe ser el hombre. ¿Y creéis que si el hombre dirige las cosas bien, hace las cosas bien, la mujer lo va a despreciar? Bueno, a veces sí, ¿eh? A veces pasa eso. Porque el pecado es el pecado, y el pecado causa trastornos en las mentes de las personas que, si se apartan de Dios, son capaces de hacer cualquier auténtica salvajada. Sí, salvajada en todos los sentidos. Pero el marido, evidentemente, queda claro, aquí tiene que ser como el Señor. Y las mujeres, en este caso, deben estar sujetas al marido como al mismo Señor. ¿Cómo están sujetas a Cristo ellas? Lo mismo que los hombres, ¿no? Deben estar sujetas al Señor, porque es Dios. Pero aquí se hace un ejemplo. El marido como representación de quién, ya nos está llevando ese concepto, de Cristo. Entonces la mujer, ¿de quién será representación? ¿No será de la Iglesia? ¿Y Cristo con su Iglesia que le da de bofetadas? ¿La desprecia? ¿La maltrata? Le dice, te quedas tú aquí que yo hago lo que me da la gana y me voy al bar y... No, evidentemente no.
Por tanto, ya estamos viendo que nos está llevando a un nivel matrimonial altísimo, que por desgracia eso en la historia de la humanidad actual es casi imperceptible en la sociedad. Eso ya no está pasando. Sí, no existe. Es muy difícil. Aquí no se está hablando de machismo, ¿eh? Aquí se está hablando de un orden, haciendo las cosas prácticamente todo por el Señor. Y en el versículo 23 nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Os dais cuenta dónde nos está llevando ese matrimonio? Nos está llevando a una relación de paralelismo de Dios con el ser humano. Y en este caso pone esa metáfora como una realidad de lo que debe ser el hombre en el hogar, en su matrimonio, y de lo que debe ser la esposa. ¿Pero cómo? Cristo es cabeza de la Iglesia. ¿Es o no es la cabeza de la Iglesia Cristo? Porque si no es Él la cabeza de la Iglesia, ¿quién lo va a ser? Lo va a ser Satanás. Y esa Iglesia entonces mal va, ¿eh? Entonces, si Cristo es la cabeza, nosotros, ¿qué somos? Venimos a ser la mujer. Y la mujer con Cristo, ¿cómo estará? Si Cristo lo da todo por ella, que hasta entrega su vida en la cruz. ¿Qué debe hacer el hombre por su esposa? ¿Os dais cuenta del paralelismo que está vertiendo continuamente sobre el matrimonio? Y ahora, un pensamiento claro. Aquí está hablando de hombre-mujer. ¿Está hablando de hombre-hombre? ¿Está hablando de mujer-mujer? ¿Está hablando de transgénero a transgénero? Está hablando de hombre y mujer. Por tanto, lo que ahora se conoce como matrimonios, a lo que no es hombre y mujer, ¿es realmente voluntad divina? ¿No? Porque rompe todos los esquemas de lo que Dios nos está mostrando. Rompe todos los esquemas desde la creación. Y por tanto, ¿quién pasa a ser la cabeza entonces? No pasa a ser Cristo. Pasa a ser alguien que no es Cristo. Y si no es Cristo quien manda, ya sabéis quién manda, ¿eh? Dice que además la Iglesia, la cual es su cuerpo. Y ahora os imagináis a Jesús que se mira a su Iglesia y dice: toma, Iglesia, toma, y se pega golpes. ¿Verdad que no cuadra? En absoluto. Porque ¿qué hará por su Iglesia? Todo. Si la Iglesia se dice que es la niña de su ojo, es lo que más cuida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un derroche de amor impresionante hacia la esposa, hacia su cuerpo, hacia la Iglesia. Por tanto, ¿qué debe hacer el hombre con su esposa? Lo mismo. No hay otra, ¿eh? No hay un cuerpo-mente. Claro, evidentemente, cuerpo y mente va asociado, y con Cristo y su Iglesia aún más. Y Él es su Salvador. Interesante el concepto. Cristo es nuestro Salvador. Da igual si en verdad somos hombre o mujer, nos salva a todos, ¿verdad que sí? En Cristo no hay hombre ni mujer. Está haciendo referencia a esto, pero no está haciendo referencia a que haya pastoras, no está haciendo referencia a otros tipos de matrimonio, ni cosas así. Cuidado también con eso, ¿eh? Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y algunas dicen: sí, hombre, a mi marido estaré sujeta en todo, ya. ¿Y por qué dicen eso? Porque su marido seguramente no está reflejando el carácter de Cristo. Porque si el marido reflejara el carácter de Cristo, no tienen razón de decir eso. ¿Y el hombre tiene razón en decirle cosas malas también a la mujer? En absoluto. En absoluto. Entonces, ¿a qué comunión nos está llevando esto? A un derroche de amor mutuo.
Porque evidentemente Cristo hacia su iglesia tiene un amor impresionante. La iglesia, ¿qué debe hacer? ¿Pasar de Cristo? Tener un amor recíproco. Por tanto, lo va a hacer todo por amor también a Cristo. ¿Cómo cambia el sentido del matrimonio así? Este es el amor de Dios, es la paz de Dios, porque recordemos que hemos visto que todo esto está en el contexto de la paz de Dios y en el capítulo 6 nos va a volver a remitir que con todo esto basa la paz de Dios. Por tanto, si cambiamos el esquema, porque la sociedad nos marca un cambio de esquema, porque los medios nos marcan un cambio de esquema y tantas cosas más, estamos contradiciendo la voluntad del Señor. ¿Nos extraña que el mundo vaya como vaya, ahora, tal como está? ¿Que los matrimonios duren lo que dura una cerilla encendida? ¿Nos extraña eso? Porque las cosas no se hacen como deben hacerse. Porque los hombres no hacen lo que deberían hacer como Cristo. Y porque las esposas muchas veces tampoco. Por tanto, estar sujetos a Cristo en todo. Y una vez más la referencia en el matrimonio. Si el marido hace las cosas como debe, la mujer también debe estar sujeta en todo. Pero si el hombre no hace las cosas como Dios quiere, ¿qué? ¿Está obligada a estar sujeta a su marido sí o sí? ¿Sabéis la experiencia de Ellen White también? ¿La recordáis? Ellen White estaba casada con James White. Fueron dos de los pioneros en el movimiento adventista, se añadieron ellos y después se generó la iglesia adventista junto a otros. Y James White era un hombre ultra trabajador, con unas capacidades impresionantes que Dios le dio, que fueron vitales para llevar el desenlace de la iglesia adventista desde su origen a una fructificación tremenda. Y mientras los otros no cumplían con sus deberes, James White hacía los suyos y los de los demás, y se sobrecargaba cada vez más y más. Y llegó un punto en que eso le colapsó los nervios, y cayó enfermo. Y Ellen White trabajó con la reforma pro salud con él hasta recuperarlo. Pero llegó un punto en que él quería seguir R que R igual que antes, y ella le decía que tenía que cuidar su salud porque de lo contrario terminaría fatal. Y la obra no avanzaría, él llegaría a ser un obstáculo para la propia obra de Dios siguiendo adelante. Y se puso tan nervioso que evidentemente las cosas fueron a más. Y Ellen White misma deja escrito que estuvo a punto de decirle, bueno, de hacer, porque decírselo ya se lo había dicho, aquí te quedas. Porque ya no estaba andando en consonancia como Cristo. Y eran James White y Ellen White. Le tuvo que poner los puntos sobre las is. Y eso está reflejado en sus escritos. Esto es historia. ¿Y qué pasa? ¿Que Ellen White actuó mal? ¿Hizo de bruja en este caso o qué? No. Ella sabía por dónde debía ir, el camino. Y así no iba a funcionar ni la iglesia ni el matrimonio. ¿Y James White qué hizo? Reaccionó. Se dio cuenta. Y la mujer sirvió en este caso de estar plenamente conectada con Dios para decirle al hombre, te estás equivocando. Y el hombre también tuvo que posicionarse, recapacitando y cambiar. Esto es un matrimonio también. El hombre no lo hace todo siempre perfecto, ni la mujer tampoco. Somos humanos. Uno al otro deben apoyarse para que las cosas se hagan como Dios quiere y seguir avanzando en un orden, porque veremos que lo que tiene que ver todo esto de estar sujetos, someterse, tiene que ver con un orden. Y Dios en el cielo es un Dios de orden. Y si da orden en las cosas es porque sabe que es la forma de funcionar bien. Y ya hablaremos más de todo esto, si Dios quiere. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una vez más recalco, cuidado, siempre y cuando los maridos estén como deben estar, haciendo las cosas bien. Maridos, amad a vuestras mujeres,
Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No dice, maridos, estáis casados con vuestras mujeres y las tenéis que aguantar. No dice esto, ¿eh? Dice, amad a vuestras mujeres. Y amar a las mujeres, ¿qué implica? Comparativa. Así como Cristo amó la iglesia. Ostras, pues Cristo amó mucho a su iglesia y la sigue amando. Por tanto, ¿qué debe hacer el hombre? ¿Solo amar a su esposa? Mira, cuando nos conocimos y nos casamos, ¡guau, qué amor más bonito! Pero después, ya no. No, debe ser constante. Hasta el punto que dice, y se entregó a sí mismo por ella. Y ahora yo me pregunto, ¿cuántos matrimonios en la actualidad sería capaz el hombre de entregar su vida por su esposa? Van a matar a ella y dicen, no, matadme a mí y a ella dejadla libre. ¿Cuántos de estos en plan heroico existirían hoy? Sobre todo después de haber discutido, imaginaos eso. Es para pensar, ¿eh? Porque aquí está hablando de un amor que sobrepasa el entendimiento humano prácticamente, es el de dar su vida. ¿Qué dice en otros textos bíblicos? No hay mayor amor que el que da su vida, ¿por quién? Por sus amigos. Pues imaginaos, por su esposa. Qué bonito, ¿eh? Llegar hasta ese punto de no importarle lo suyo, sino buscar lo mejor para quien tiene a su lado. Para la persona que Dios ha puesto a su lado. Pero cuidado, a lo mejor esa persona no la ha puesto Dios. Esa persona te la has buscado tú. O se han buscado mutuamente, pero no ha sido Dios quien los ha unido. ¿Sabéis que hay casos de esos? Y muchos. Muchísimos. Prácticamente en la sociedad de hoy en día, eso es lo habitual. Es que el amor auténtico y para siempre no dura. No dura. Entonces hay que buscarse otra pareja porque, claro, el amor se acaba, dicen. Pues si se acaba el amor de Cristo por su iglesia, lo tenemos todos claro, ¿eh? Vaya que se lo tenemos claro. El amor debe ser para siempre. Debe ser intenso hasta el punto de llegar a esto. Ver un matrimonio así es para hacer chapó, ¿eh? Para sacarse el sombrero. ¿No veis parejas de ancianos que aún andan sujetos por el brazo en la calle y que se quieren y lo notas y dices, ¡qué maravilla! Llevarán así, yo qué sé, 50 años, 60 y aún que apenas pueden ni andar y van sujetitos uno al otro con unas miradas y unas palabras de cariño. Es increíble. Eso realmente lo he visto pocas veces, ¿eh? Porque lo peor es que, claro, normalmente los matrimonios no duran tantos años. Bueno, puede ser porque uno de los dos se muera antes o los dos, pero es que normalmente en la actualidad no se llega a tantos años porque el mundo no está siguiendo las cosas como Dios quiere. Y entonces, ¿qué pasa si esa pareja que tú tienes no te la ha puesto Dios y te la has buscado tú, o viceversa? Hay que romper peras, como se dice aquí, hay que uno por aquí y otro por allá y ya está. ¿Sabéis que Ellen White también escribe sobre eso? Y dice que si tú buscas ser como Cristo y el cónyuge busca ser como Cristo, aunque ese casamiento no hubiese correspondido en verdad, se puede trabajar pidiéndole a Dios cambio personal en todo para agradar al otro y el otro a ti. Y trabajar juntos para hacer de ese matrimonio algo que sea también un reflejo de lo que Dios quiso en un principio. Y eso se puede conseguir. No es excusa, es que mi cónyuge es no sé qué y yo no quiero eso. Ah, ¿y no lo sabías cuando te casaste? Ah, no, es que le salió después. Ya, a veces eso pasa, pero a veces no. Por tanto, hay solución. Hay solución si queremos ser como Cristo. Si no, no hay solución muchas veces. Y dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Y qué es santificarla? Hacerla santa, limpia, pura, inmaculada. Una esposa perfecta. Se entrega por ella así, con amor, para ponerla ¿a qué altura? ¿Qué es ser santificado? Apartado para un uso santo,
por tanto se la pone a la altura suya, para estar íntimamente unidos. Qué bonito. Trabajar para que la otra pareja esté en el camino de la santificación también con Dios y juntos puedan servir más al Señor y hacer de ese hogar algo que cuando vas a esa casa digas, ¿qué ambiente se respira aquí tan especial, tan bonito? Y que estás a gusto allí. Y que no te quisieras ir porque estás a gusto. ¿Y por qué se produce eso? Porque hay amor auténtico. ¿Pero por qué? ¿Qué se nota cuando hay eso? Pues resulta que los ángeles del Señor son los que están allí y no los demonios. Y ese ambiente que se genera es celestial, auténticamente y literalmente celestial, aunque nuestros ojos no lo puedan percibir. Pero dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A qué hace referencia aquí? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra de Dios es como tú conoces a Cristo, ¿verdad? Es cuando te juntas con Él y con oración, que también te lo dice la palabra de Dios. Y en consecuencia, ¿qué haces una vez sabes esto? ¿Dónde vas? Donde hay agua y te bautizas. O te bautizan, ¿no? Por inmersión. Haces el pacto. ¿Y qué sucede? Te has santificado. Te has santificado, ha borrado todo lo malo de tu vida y dice, vida nueva a partir de ahora. Hey, da igual tu pasado, ya no importa, ya te juntas con Cristo en un plano perfecto. Eso es lo que hace con nuestras vidas. Cuando nos bautizamos, cuando hacemos ese pacto con el Señor. ¿No es bonito esto? Es que es fantástico. No hay palabras para describir ese amor de Cristo por su Iglesia. Y por su Iglesia quiere decir por cada uno de nosotros. No solo en un concepto general. La Iglesia está formada no por paredes. Está formada por personas. A fin de presentársela a sí mismo. Primero, ¿qué hace? La purifica, la lava, a fin de presentársela a sí mismo. La limpia bien y ahora puedes venir. ¿Qué hacían las reinas en la antigüedad cuando se presentaban ante el rey? ¿Podían aparecer en andrajos por allí, en trapos sucios? Era otra época, por supuesto. Pero la reina, fijaos, ¿qué le pasó a Esther? ¿Lo recordáis? Esther tenía que entrar en la presencia del rey. Y antes de entrar en la presencia del rey, eso que estuvieron ayunando y orando, etc., ¿qué hizo? Se arregló bien. Se arregló bien. Porque sabía que dar una buena imagen que le iba a representar caras al rey que hacía unos días que ya ni la veía. ¿Qué iba a representar? Bueno, además es que ella era guapísima, claro, encima de eso, ¿no? Pues guapísima, y se arregla un poco bien ya, bueno, el colmo, ¿no? Y el rey, ¿qué podía haber hecho con el cetro? Decirle, tú que entras aquí ahora cuando estamos hablando de nuestro gobierno y nuestras historias, venga, cabeza abajo, fuera, otra reina. Porque la otra reina ya se la quitó de encima también, lo recordáis, ¿no? Y en cambio le extiende el cetro y dice, vale, ven. Pues estaba, ¿cómo? Santificada. Esther es una simbología ¿de quién? De la Iglesia, del pueblo de Dios. ¿Y especialmente de qué momento? ¿De ese? Sí. ¿De todos los tiempos? Sí. ¿Pero especialmente de quién? La persecución final contra el pueblo de Dios. Que ante el Rey celestial estará incólume, perfecta. Esos 144.000. Mirad cómo las cosas tienen una ampliación tremenda cuando empezamos a adentrarnos en los textos. Y si no conocéis esas historias, id a la Biblia, empezad a leer los textos y veréis qué maravilla cuando vais comprendiendo todo esto que está registrado allí. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Gloriosa que es? ¿Llena de qué? De gloria, de luz. Refleja luz. Ahora os imagináis una iglesia que entra, es que no, y toda andrajosa y fea, no, tiene que ser lo mejor, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. O sea que ahora ya toca plancharse,
Fijaos cómo hasta en la moda nos están cambiando conceptos. Se puso de moda también el ir arrugado. Sí, no, es que así no hay que plancharlo y queda bien, queda moderno. Pues señores, no, tampoco toca eso. El cristiano debe ir bien. Ni roto, ni historias, toca ir bien. Con manchas, pues igual, va. No, no es igual. Tienes que ir bien. Y eso es una aplicación física, diaria, sí. Pero eso aplicado ¿a qué? A la Iglesia, a nosotros, como pueblo de Dios, ¿qué significa? Que debemos tener un carácter intachable. ¿Podemos por nosotros mismos tener un carácter así? ¿Podemos no caer en pecado por nosotros mismos? No. Pero Él, ¿qué ha hecho antes por ti? Ha dado hasta su vida por ti. Sino que fuese santa y sin mancha. Pues eso es lo que quiere, que seamos así, santos, sin mancha. Esa será la única forma de resistir ante Dios, ¿eh? Cuando vuelva, como nos pille de otro modo, ahí quedamos fulminados, ¿eh? Ahí no nos vamos a ir con Él. Y si nos morimos ahora, o de aquí un rato, o mañana, o de aquí unos cuantos días, y Cristo aún no ha vuelto, porque ya sabemos cuándo regresa, ¿qué? Si tenemos un carácter así, ¿vamos a ser salvos o no? Pues es para pensar, ¿eh? ¿Pensamos y somos conscientes que cada día el nuestro puede ser el último aquí? ¿Y somos conscientes que depende de cómo estemos y seamos y hagamos, no estaremos salvos? A pesar de haber tenido no sé cuántos años incluso de fe. O cambiamos y reflejamos a Cristo, o vamos listos. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Qué precioso, ¿eh? Qué precioso. ¿Veis a alguien que haga de fakir con lógica? No, eso es absurdo, estás destrozando tu cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿A tu mujer la vas a pinchar como una oliva? No. ¿Qué debes hacer? Amarla como a tu mismo cuerpo. Por tanto, es un amor excelso, un amor que lo sobredimensiona todo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por tanto, ¿qué va a hacer con su esposa? Lo mejor de lo mejor. Y la esposa, en consecuencia, ¿qué hará? Ah, pues ahora le voy a sacar todo lo que pueda al marido. Me va a comprar de botas y bolsos y lo que sea a montones. ¿Sí? Bueno, pues eso tampoco sería un amor correspondiente, ¿verdad? El amor correspondiente es que lo está haciendo todo por mí. Pues ¿qué voy a hacer yo? ¿Todo por él? Claro. Y ese es el auténtico amor que Dios quiere en los hogares. Y lo quiere también ¿con quién? Con su iglesia. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Es curioso, porque aquí dice nadie aborreció jamás a su propia carne. A sí mismo. ¿Tú te llegas a aborrecer? Bueno, hay momentos en que eso puede llegar a pasar. Hay personas que se suicidan, ¿no? ¿Por qué? Por una situación que llegan hasta aborrecerlo todo, incluso a ellos mismos. Y otros ¿qué hacen con sus cuerpos? Con temas religiosos incluso. Se flagelan, se dan de golpes, se rajan, se fajan. Esto es una locura. Incluso apoyado, dicen, por la creencia en Dios. ¿Pero esto qué es? Es una aberración absoluta, como en el tiempo de los Baales. ¿Recordáis a Elías en el Carmelo y qué hacían los otros? Uy, venga a zajarse a ver si así Dios nos oye. Penitencias. Mira, lo mismo que hace la Iglesia Católica. Es curioso, han pasado tantos años y lo mismo de esas épocas sigue pasando ahora. Pues vaya problema tienen, ¿eh? Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. ¿Qué debe hacer el hombre con su esposa? Sustentarla y cuidarla. ¿Sabéis? El esquema, y Ellen White lo dice claramente, el esquema es que el hombre debía traer el pan a su casa, laboralmente, debería ser el que mantuviese a su esposa. La sociedad ha ido cambiando y se ha ido buscando todo para que la mujer se incorporara al mercado laboral y que
como ni uno ni otro ganan suficiente para mantener las cosas, o uno solo no gana suficiente, tienen que trabajar los dos para tener un cierto estatus o sobrevivir. ¿Y qué se consigue con eso? Pues Satanás, que no era tonto, destrozar familias. Porque el hogar deja de ser el hogar que debiera ser. Dios marca un orden. Si alteramos ese orden, las cosas no funcionan como deben ser. ¿Esto quiere decir que las mujeres no pueden trabajar nunca jamás? No. ¿Recordáis que Pablo estuvo trabajando también al lado de una mujer, con su marido, haciendo tiendas? Priscila y Aquila. Los dos trabajaban haciendo tiendas y él se añadió allí. Bueno, porque hay momentos en que eso es necesario. Pero hay un orden establecido que no podemos olvidar. Y si es necesario que alguien llegue antes al hogar, pues que llegue antes. Y el hombre tiene un cometido a hacer. No solo esto, aún sigue diciendo algo más aquí. La sustenta y la cuida como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. He de deciros que en textos originales no aparece siempre lo de su carne y de sus huesos. No siempre aparece. Con lo cual, según qué manuscrito, nos hace referencia porque somos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, pero en otros, ¿a qué equivaldría de su carne y de sus huesos? Pues nos lleva otra vez a la creación. Adán y Eva, ¿quién era carne de mi carne y hueso de mis huesos? Eva. ¿Por qué Adán cayó en pecado? Porque amaba tanto y tanto a su mujer que llegó hasta pasarse en exceso. Y la idolatró y la puso ante Dios. Y por miedo a perderla, él cedió a la tentación de, hey, ¿comes? Él sabía lo que hacía. Eva cayó engañada. Él sabía lo que hacía. Y ese pecado suyo fue el que originó que todo el pecado fuera arrastrado por el resto de la humanidad a través de los años. Si Eva solo hubiese pecado y Adán hubiese dicho, lo siento, yo aquí no caigo, te amo mucho, pero con esto yo no puedo seguir, hubiese puesto un punto límite, Dios tenía la capacidad de generarle otra Eva, pero no lo hizo. Y él quiso hacer esa parte de amor en exceso que tantas veces pasa, ese enamoramiento de tantas cancioncitas y tantas cosas que hay por el mundo, ¿verdad?, que llegan a hacer algo tan romántico, tan excelso, que no es la auténtica realidad tampoco, esas novelas rosas. Y Adán cayó. Y cayó Adán y hemos caído todos, 6000 años así, con todo lo que ha acontecido y aún debe acontecer. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué bonito, ¿eh? Volver como al Edén. A pesar del orden establecido por causa del pecado, que Dios tuvo que estructurarlo así, ¿qué va a suceder? Los dos serán una sola carne. Haciendo esto, se puede volver a lo mismo del Edén, a esa igualdad entre uno y otro, aunque uno sea la cabeza. Cuesta entender, ¿no? ¿Cómo puede haber igualdad si uno es la cabeza? ¿Qué pasa con la Iglesia? ¿No dice que todos somos iguales unos a otros? Y aunque cada uno tiene su función. Pues esa es la misma comparativa. Los dos serán una sola carne. Y ya dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, ¿a quién tienes que deberte por encima de todo? A la esposa. Y ¿sabéis que también esto es un problema? Porque hay muchos hogares donde, y es una tendencia bastante innata, el hombre normalmente pasa más de los padres, ¿eh? Suele ser así, ¿eh? Hay que quieren mucho a los padres y tal, pero bueno, el hombre hace su vida y, bueno, si llamo a casa llamo y si no ya llamaré mañana, ¿eh? A veces va un poco así el tema, que tampoco sería lo más adecuado, pero pasa. Pero las mujeres, ¿qué suele pasarles más? Sobre todo si tienen madre. Que no pueden estar aún sin la madre.
y que continuamente con la madre, la madre, la madre. Sí, eso pasa. Hemos conocido a algún hombre que le pasaba también, ¿eh, Josep? ¿Te acuerdas? La madre, que además decía la madre, siempre la madre, la madre. Hay una prioridad. Tu prioridad es tu esposo, y tú como esposo, tu prioridad es tu esposa. Y el resto sí que son tu familia, pero cuidado, ahora tu familia central es la persona que tienes a tu lado. El resto, claro que son tu familia, y debes cuidarlos igualmente, honra a tu padre y a tu madre, y veremos que el capítulo 6 es la derivación de todo esto. Pero debe haber un esquema claro. ¿Y sabéis que hay matrimonios que han peligrado precisamente por estas situaciones? De tanto la madre, la madre, la madre, o el padre. Y al final dice, bueno, más allí que aquí, esto no puede ser, y ñaca, separación, se acabó. Sí, eso ha pasado, ¿eh? Bueno, pues es algo a tener en cuenta. Hay un orden de prioridades, un orden establecido por Dios para que las cosas funcionen perfectamente bien. ¿Y qué pasa normalmente cuando el hombre o la madre, el hombre o la mujer no dejan a su padre y a su madre y siempre están allí consultando y tal, que terminan metiéndose en la vida del matrimonio a tal punto que son capaces de, ¿qué generar? Pues se ponen tanto que son capaces de generar que haya una situación de confrontación. Y eso es súper negativo en un matrimonio. Sí, y así se termina muy mal. Cuando Dios da consejos, y aquí a través del apóstol Pablo, no está diciendo tonterías, está diciendo unas verdades que cuestan a veces aceptar, pero que son una auténtica realidad. Y mirad quién nos dice ahora de repente el apóstol Pablo, que dice, ¿cómo? Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Todo esto es un misterio, ¿verdad? Pero si nos lo está contando, ya no es misterio, ¿no? ¿A qué está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Claro, si nos lo está diciendo, hay un amor tan grande entre el hombre y la esposa y el marido, que es igual que la Iglesia y Cristo, Cristo y la Iglesia por encima de todo. ¿Dónde está el misterio? Claro, era un misterio porque la gente no captaba que el matrimonio está simbolizando esa unión, por tanto es una cosa muy santa. Pero hay más misterio que ese. ¿Cuál es el momento de la unión entre Cristo y su Iglesia? En su segunda venida, ¿verdad? Por tanto, ¿a dónde nos está llevando con este concepto? Pues vamos a ver a dónde nos va a llevar el próximo día, que realmente no tiene desperdicio. Cuando Pablo hablaba aquí de misterio, desde luego había un misterio que Dios desvela, cuando cree oportuno y cuando nos ponemos en sus manos para intentar conocer, en oración. Y desde luego que es un misterio realmente maravilloso. Y ya lo veremos en su momento. Pero hasta aquí, solo leyendo hasta aquí, desde luego, este misterio de lo que nos estaba mostrando ya es algo excelso. ¿Y cómo termina? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por cierto, ¿veis la palabra cuida en el versículo 29? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. ¿Sabéis qué palabra es? Cuida. Claro, es una palabra muy bonita, ¿eh? Es que cuidas, que no le pase nada, que todo vaya bien. Pues cuida es calentar, acariciar, confortar. Calentar. ¿Qué connotaciones tiene esa palabra calentar? Bueno, algunos dicen calentar es cuando te dan, y ya te calientan bien, sí. Calentar, ¿en qué sentido? Hace frío, te acercas, te calientas mutuamente, pero también tiene una connotación sexual.
¿Cómo se dice a una hora cuando hay ciertos momentos? Uy, esta persona va, ¿cómo? Como se dice a los perros también, va caliente, ¿no? Se dice. Bueno, pues no estoy diciendo una aberración, es una acepción de la palabra que está en un contexto matrimonial. Cuidado, no de fornicarios, historias, sino matrimonial. Calentarse, cuidar también esos momentos íntimos, sexuales en el matrimonio. También hasta en eso. Pero además nos dice acariciar. No solo es cuidar, porque cuidar puede ser, mira, le falta comida al perro, ¿qué haces? Le pones un poco de comidita, un poco de agua, ya lo estás cuidando. Va mucho más allá que esto. Estamos hablando de una relación personal, no solo de animales. Acariciar. Sí, claro, puedes acariciar también al perrito, sí. Pero acariciar en un matrimonio, qué bonito, qué bonito. Que no ves que se están pegando y con desagradables palabras, no, acariciándose, demostrándose amor. Las caricias, ¿qué demuestran? ¿Qué denotan? Cariño, amor. ¿Y no es bonito esto? Y dice confortar. Confortar. ¿Qué es confort? Estar confortable. Y si estás confortable es que estás a gusto, ¿verdad? Por tanto, si estás con esa pareja a gusto, estás haciendo lo mismo que Cristo con su iglesia y la iglesia con Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! ¿No da gusto estar casado así? ¿Y no da gusto estar casado así con Cristo? ¡Qué maravilla! Y hay esa connotación sexual que antes hablaba. ¿Cuándo hay esta relación íntima con Cristo al final? Recordemos que hay la unión, que el esposo viene, ¿verdad? He aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y qué hay? Las bodas. Ese es el momento. ¿Y eso cuándo sucede? En la segunda venida de Jesús. Claro que ya lo hubo también en la época de 1840, cuando se dijo, he aquí el esposo, salid a recibirle. Y primer mensaje del primer ángel, el segundo ángel. Pero ahora, en el mensaje del tercer ángel y el cuarto que se añade, que lo potencia, es lo mismo. He aquí el esposo, salid a recibirle. Es el momento de esa unión íntima. ¿Y nosotros qué queremos ser? ¿No queremos ser la novia, la que va a ser esposa plena de Cristo? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y si amas tanto a tu mujer como a ti mismo, ¿qué no vas a hacer por ella? Pues hala, todos a comprar bolsas. Debemos hacerlo todo. Todo lo que de verdad deba ser correcto. Eso es lo que debemos hacer. Pero cuidado, y la mujer respete a su marido. Así termina el capítulo 5. La mujer respete a su marido. ¿Habéis visto escenas también de mujeres pegando a sus maridos? Las hay, Sí. O gritando a sus maridos desmedidamente. Que ya gritar ya es una cosa grave, ¿no? Pues desmedidamente aún más. O lanzándole cosas a la cabeza o donde haga falta, Sí. La mujer respete a su marido. Pero es que el marido se ha ganado el respeto. Si es como Cristo se lo habrá ganado, ¿verdad? Por tanto, nada de ser avaros, nada de buscar cosas fuera de matrimonio, nada de estas cosas tocan al cristiano. Todo debe hacerse uno por el otro con pleno amor, como el símbolo de Cristo a la Iglesia. Si aprendemos esa lección, será una maravilla, porque como Iglesia todo funcionará bien. Porque además entre nosotros, ¿qué habrá? El amor. Porque si amas a Cristo, de verdad, de corazón, ¿no amarás al prójimo? Claro que sí. La Iglesia de Dios funcionará si seguimos el orden establecido por el Señor. La sociedad funcionaría si siguiésemos el orden establecido por el Señor y no el nuestro, o el que nos han ido imponiendo sin darnos cuenta. Que Dios nos ayude a ser conscientes de todo esto, porque nuestras vidas, nuestros matrimonios, a los que estamos casados,
son un reflejo de lo que pronto va a acontecer, que es la segunda venida de Jesús y la unión de Cristo con su pueblo. Ya os decía que habrá una segunda parte muy interesante que tiene que ver con esto, someterse y sujetarse. Iremos a fuentes, iremos a textos, veremos qué textos hay en cadena, en sucesión, impresionantes que se desprenden de aquí, que nos van a dejar asombrados y glorificando a Dios, y vaya que se lo deberemos hacer. Que Dios os bendiga y que nos ayude a todos a poner en práctica estas situaciones, tanto si estamos casados como si no, porque en el fondo todo es la simbología de nosotros con Cristo. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con la oración. Padre nuestro, una vez más solo podemos darte gracias. Gracias inmensas por estas declaraciones que Pablo hizo por tu inspiración. Gracias, Señor, porque nos das una connotación de las cosas, incluso de nuestra vida cotidiana, que va mucho más allá de lo que a veces nos llegamos a plantear. Y te queremos pedir, Señor, que nos cambies, que nos transformes para bien, que nos ayudes a ser potentes en esa comunión contigo, que gracias a Cristo podemos acceder a tu trono. Y te queremos pedir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, nos llene, nos ayude a hacer tus frutos, los frutos del Espíritu, y nos ayude a hacer también algo que es vital en este mundo, que es predicar el mensaje para que muchos más lleguen a tener este placer de conocerte, de abrazarte, de sentir tu cariño, tus caricias, tu amor. Ayúdanos a prepararnos para tu regreso y ayúdanos también a preparar un pueblo para tu retorno. Perdona todos nuestros pecados. Gracias por este inmenso sacrificio de Cristo que hace posible esto y que nos une a ti, haciendo de puente maravilloso e indestructible. Une a tu pueblo, Señor, únenos a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.